Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Yo ando con un poco de dolor de cabeza, así que creo que es de estar muy tenso todo el día así. Bien, entonces, hoy tenemos tobillos, chakra de los tobillos, relacionado al tema de hoy, que es soberbia. Y nosotros en nuestra cultura tenemos dos conceptos de soberbia. Uno de los conceptos de soberbia es lo que conocemos como el pecado, como el pecado capital, ¿sí? Que es la soberbia, una de las peores cosas que el humano puede tener. Y por el otro lado, llamamos soberbio a algo que nos parece maravilloso, ¿sí? Lo cual parece extraño, ¿no? Parece extraño, pero en realidad usamos la misma palabra, soberbia, para una persona que se cree más que los otros y que está muy mal, y por el otro lado, soberbia, como algo soberbio, considerando que es algo que es maravilloso, algo soberbio. Bien, soberbia viene de la palabra superbus, ¿sí? Por eso también podemos llegar a usar la palabra superbio, ¿sí? Algo así. No sé si en español se usa la palabra superbio, pero viene básicamente de la misma raíz, que es superbus, ¿sí? En latín. Y superbus básicamente viene del adjetivo o el adverbio de super, ¿sí? ¿Qué es super? Super viene de la palabra supra, como la suprarrenal, ¿sí? Es super, la que está por encima, ¿sí? Por ejemplo, glándula suprarrenal significa que está encima del riñón, ¿sí? Supra. Entonces, algo que es super es que está por encima, más arriba que lo demás. Entonces, superbus, superbio, ¿sí? Soberbio, significaría en este caso alguien que se posiciona por encima de los demás. Bien, entonces el concepto de estar por encima, ¿sí? ¿Por qué será de estar por encima? Alguien que está por encima tiene una cualidad fundamental. Una cualidad fundamental que vamos a no tomarla desde el punto de vista ni mental, o sea, no conceptual, ni desde el punto de vista emocional. Lo vamos a tomar primero del físico, ¿sí? Para entender la posición de lo que es algo superbio, o sea, soberbio. ¿Qué significa estar por encima de algo o alguien que está en un lugar más alto? Y como está en un lugar más alto, está por encima. Y como está encima, puede ver mejor todo lo que hay a su alrededor, ¿sí? Como quien está en la cima de una montaña, el águila que vuela por los cielos, todos los que pueden físicamente estar por encima y ven todo lo que pasa por debajo, ¿sí? O sea que alguien que está por encima de lo demás, no conceptualmente, no emocionalmente, sino físicamente, desde ahí viene. Bien, entonces, eso es lo que sería físicamente. Ahora vamos al concepto, a lo mental. Nosotros conceptualmente, ¿qué sucede? El que está por encima y puede ver todo, tiene más previsión de las cosas. Fíjense, previsión. La previsión es poder ver antes. El que está abajo no puede ver lo que viene de lejos, ¿sí? No tiene una visión lejana. El que está más arriba tiene previsión, puede ver las cosas que vienen de más lejos, aunque todavía no hayan llegado. ¿Qué hace esto? Que las personas que vivan más arriba, por lo tanto, se consideran sabios. Se consideran personas que tienen la capacidad de ver más allá, que tienen una perspectiva más amplia. Y esto es una cuestión conceptual. De esta manera, nuestra forma de entender al mundo empieza a construirse en función de los que están arriba. Y comienza la jerarquía, la jerarquización de que el que está más arriba es el que más sabe y por lo tanto el que más controla y por lo tanto el que tiene el poder. Este concepto hace que nuestra sociedad se empiece a organizar en diferentes niveles, que sería el rey, el sacerdocio, el feudo, los militares, el ejército y el pueblo, ¿no? Entonces, el que tiene la visión es el que está más arriba, el que tiene el poder es el que está por encima de los demás. Ahora, vamos a los momentos históricos de la organización social. Gente que está arriba, o sea, la gente que está arriba, no le gusta que alguien pase por encima de él, ¿sí? No está bueno, porque la gente que le gusta estar en el poder detesta que alguien venga y le quite el poder. Por lo tanto, estas personas que tienen el poder van a hacer todo lo posible, porque nadie por debajo pueda pasarlos. En esta estructura, ¿sí? ¿Qué hacen? El rey y los sacerdotes dicen, por encima nuestro solo está Dios. Y nadie puede estar por encima de Dios, porque Dios es el ser supremo. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es empezar a decir a el resto de la población que nadie puede ser más que Dios. Y por lo tanto, nadie puede ser más que nadie. Y la forma en que se impide que la gente busque subir de poder es convirtiendo al concepto de subir en un pecado.
de esta manera hay que entender los contextos históricos. Los contextos históricos de antes de Cristo, en el que básicamente todo era por pequeños feudos, ¿sí? Y las familias feudales, o los pequeños reinos, eran pequeñas familias con un poco de poder, repartidas por todo Medio Oriente, por Europa. Estas pequeñas familias tenían que mantener el poder que habían conseguido. Entonces, era inevitable que para mantener un orden social y que nadie luchase por tener el poder, tenían que hacer que la mayor cantidad de la gente entendiera de que luchar por estar por encima de alguien era un pecado capital. Sí, hoy en día es diferente, pero en ese momento, si no había feudales, si no había reinos, no había control. Había un desastre en que todos se peleaban por todo, ¿no? Y de esta forma trataban de mantener una especie de orden. ¿A través de qué? De la religión, de mandamientos, de leyes divinas, ¿sí? Por eso, todos los señores de familia se llamaban los lores, los señores. Y por eso, a Dios le llamaron también el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo consideraban el terrateniente mayor, ¿sí? Y nosotros hoy le seguimos diciendo el Señor, pero en realidad viene de una cuestión señorial de esa época, ¿sí? De esa época en que ellos eran los terratenientes que controlaban las cosas. Y por lo tanto, el terrateniente mayor era Dios. Por eso, el Señor. Y es así como surge la palabra el Señor, el Supremo, ¿sí? El Señor, el Supremo. Y nosotros hoy tenemos el concepto de el yo superior, ¿sí? El yo superior, que sería el soy, digamos, ¿no? El yo superior, el concepto de un espíritu por encima de nosotros. Es lo mismo. Pero ¿qué sucede? Cuando empezamos a encontrar la verdad universal y empezamos a conectarnos con la unidad del cosmos, nos damos cuenta de que Dios no está por encima de nadie, sino que Dios es todo. Es decir, que si Dios es supremo, entonces todos somos supremos. Y es aquí cuando de repente nos empezamos a dar cuenta de que la soberbia no era un pecado, era una estrategia política. Y ahora vamos a resignificar entonces la soberbia. Soberbia hace referencia a posicionarse por encima para poder ver todo con claridad y tomar poder de eso que observo. Soberbia es reconocer que uno sabe, es y tiene. La soberbia es lo que nos hace divinos. Entonces, ¿dónde queda la soberbia que tanto nos molesta? Que es mala. La soberbia mala, podemos decir mala, la soberbia mala es la del ignorante. La soberbia del ignorante es aquel que no sabe y dice saber. Es aquel que no es y dice ser. Es aquel que no tiene y dice tener. Es decir, que la soberbia negativa es la que nos hace creernos que estamos por encima de los demás, cuando creemos que somos mejores que los demás. Ese es el aspecto negativo de la soberbia. Y en la mayoría de los casos, la soberbia negativa surge de la propia inseguridad. Porque la soberbia negativa es de aquel que internamente sabe que no sabe que no tiene y sabe que no es. Por eso, la soberbia real es la soberbia del humilde. La soberbia del humilde se refiere a aquel que reconoce su poder, pero sabe qué lugar le corresponde en la tierra, sin tratar de ponerse por encima de nadie. La imagen más clara de la historia es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Porque, ¿qué significa humildad? Humildad significa la capacidad o la habilidad de dar en la tierra, de permanecer en la tierra. La humildad no es humillación, es otra cosa. La humildad es posicionarse donde te corresponde, no es agacharse frente al otro. Por lo tanto, soberbia y humildad desde la conciencia son lo mismo. Son empoderarse del lugar que me corresponde. Desde la inconsciencia son opuestos. Desde la inconsciencia, la soberbia busca salirse del lugar que le corresponde para tomar poder del lugar de los demás. Así que recordemos, la soberbia no es un pecado. Lo que es un pecado es nuestra incapacidad de usar la soberbia. Y esto es importante reconocerlo, aceptarlo, no aceptarlo, es importante asimilar esta información, porque desde ese punto de vista podemos reconocer
dónde estamos siendo soberbios positivamente y dónde estamos siendo soberbios negativamente. Vinimos a este mundo, a la vida, para demostrar nuestra grandeza en las pequeñas cosas. Porque somos el universo hecho en pequeño. Estamos destinados a hacer cosas grandes con pequeñas cosas. Y nunca vamos a lograr sin reconocer la verdadera soberbia. Recordemos, vinimos aquí a aprender a la vida. ¿Y de qué se aprende? De los errores. ¿Qué significa error? Significa buscar, errante, ir por ahí, ¿sí? Buscando. En latín, error se dice peccata. O sea, el que se tropieza en el camino, ¿sí? Pecado viene de tropezarse. O sea que, ¿qué nos ha tropezado en la vida? Se trata de eso, de aprender a caminar. Así que, ¿existe el pecado? Sí, y se llama proceso de aprendizaje. Bien, vamos a la información del día de hoy. Vibración del día, Wu. La vibración, Vu. No, Vu. Perdón, estaba leyendo cualquier cosa. Esa es la vibración. La afirmación, yo soy la transmutación de los aprendizajes. Hoy empezamos con otra serie de 12 datos. El día de hoy es el código expresión subconsciente. En el vacío de la muerte universal, nada de lo que creemos es lo que parece. De la mente, perdón. En el vacío de la mente universal, nada de lo que creemos es lo que parece. Pues no hay referencias ni limitaciones, y conviven todas las posibilidades y probabilidades. En términos de tiempo, llamamos a eso futuro, es decir, la armonía entre todas las potencias, las cuales sin existir aún contienen a todas las existencias, guardando todos los diseños posibles en el vacío, esperando surgir. Bueno, vamos entonces a ello. Sean soberbios. Claramente la gente religiosa va a decir que soy el anticristo, inevitablemente. Estamos hablando de todos los conceptos que son pecados, los estamos dando como si fueran lumínicos, así que, bueno, es lo que uno se tiene que ganar en la vida. En realidad me da un poco igual. Hoy, dos cosas, ya que acabo de decir esto del anticristo. Una, yo personalmente considero al Cristo un gran maestro, o sea que no estoy en contra para nada de él, para mí es un gran maestro. Y otra cosa que a mí me preguntaba por ahí, si yo creo en Dios. Esto da para todo un largo tema, que ya lo vamos a hablar, pero la pregunta sería, ¿qué es Dios? O sea, dependiendo de lo que para el otro sea Dios, mi respuesta es sí o no. O sea que por eso da para mucho hablar. Y recordemos que más allá de que yo hago mis chistes por la religión y todo lo demás, recordemos que cada religión es una forma de llegar a la misma verdad.